¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Como todos los días tenemos invitados interesantes tratando temas que les competen a ustedes y a la sociedad en general. Y el día de hoy no es la excepción. Hoy nos acompaña Jessica Bustamante, con quien vamos a conversar algo muy interesante. Bienvenida, Jessica. Hola Ronald, ¿cómo estás? Qué gusto enorme el día de hoy poder ser parte de tu espacio. Agradecerte muchísimo por la invitación. Sabes que siempre es un gusto para mí poder compartir también de estos espacios. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que tu vida es muy ocupada. Antes de iniciar, para que nuestro público sepa quién es Jessica Bustamante, de dónde viene y qué hace el día de hoy aquí. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es Jessica Bustamante? Claro, Ronald, bueno, muchísimas gracias por el espacio también de la presentación. Bueno, te cuento si podría definir brevemente, bueno, soy una luchadora, soy una mujer que he venido trabajando principalmente desde los espacios de defensa de derechos humanos. Mi formación académica está relacionada precisamente a esto. De profesión soy trabajadora social y tengo un posgrado en derechos humanos y reparación a víctimas también. He estado vinculada a la defensa de derechos desde colectivos, principalmente de mujeres, que hemos buscado la participación política, social de las mujeres y en la defensa también de nuestros derechos. Desde ahí he podido formarme también. Contarte que mi carrera profesional ha estado lindada también muchísimo a diferentes organizaciones de sociedad civil. Actualmente soy delegada también de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y desde ahí creo que he podido aportar también desde este espacio un poquito a la recuperación de nuestro tejido social. Ok, bueno, conocimos a Jessica Bustamante en elecciones, fue parte también ex candidata y el día de hoy hemos coordinado para conversar algo que creo que a la mayoría nos interesa, algo que deberíamos saber sobre nuestros candidatos. ¿Qué tanto conocen o qué tanta formación política y social tienen los candidatos que participan para las distintas dignidades? Y hoy, bueno, vamos, si se aprueba la consulta popular, vamos a elegir nuevos representantes que deberían tener un grado de formación política y social. Así es. Jessica, a breves rasgos, los candidatos, los que conocemos o los que hablemos de las anteriores elecciones, ¿tienen formación política y social? Bueno, Ronald, sí quisiera partir como poniendo sobre la mesa, ¿no? Que la formación tanto social y tanto político en los candidatos, en los jóvenes candidatos, es un elemento clave para fortalecer la democracia en nuestro país que ahora tanta falta nos hace. Creería que precisamente la preparación y la formación son estos elementos claves, incluso para garantizar una participación ciudadana, pero una participación ciudadana responsable. Ahora tú me preguntabas hace un momento, considero que las personas que participaron en la anterior elección tienen una formación política, una formación social. Creo que la evidencia, lo que estamos viendo ahora, nos responde esas preguntas. Mira, es lamentable que tengamos actualmente asambleístas que el único mérito sea ser jóvenes, cuando en la práctica no es y no te familiariza ni puedes atender las necesidades de una población por el hecho de ser joven. Entonces yo creo que es importante desmontar ese discurso que el ser jóvenes te garantiza que vas a hacer un buen trabajo de representatividad popular, porque no es así y es lo que nosotros hemos visto. Tenemos actualmente asambleístas de 18, 19, 22 años, 24 años, sin una formación académica, que yo creo que es algo elemental y debería ser un mínimo requisito para participar de las elecciones, tener experiencia profesional, que mucho menos la tienen, y también la necesidad de una formación. Mira, tenemos asambleístas que estoy completamente segura que están únicamente ahora en un curul levantando las manos
sin tener un mínimo conocimiento de lo que es la Constitución, de lo que es legislar, de lo que es fiscalizar, de la responsabilidad que se adquiere al ser asambleísta, incluso de la responsabilidad que se tiene uno cuando se participa como candidato, ¿no? Porque tú estás siendo un referente en ese momento de la participación, de la garantía de participación ciudadana. Entonces, sí, a mí me apena mucho y lo tengo que decir, que tengamos asambleístas que ni siquiera saben lo que es un quintil de pobreza, asambleístas que durante las campañas electorales decían que van a presionar a las carteras de Estado cuando exista problemáticas o crisis y ahora vemos que existe una crisis de salud. Yo quisiera saber si el asambleísta que ponía el ejemplo del IES y las citas médicas por lo menos ha realizado un pedido de información al Ministerio de Salud, porque lo vuelvo a decir y en este espacio, Ronald, los pacientes renales se siguen muriendo y el Estado no hace absolutamente nada. Entonces, para nosotros, evidentemente, esto es una grave preocupación porque es por la desconexión gravísima que existe desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, con las necesidades de la población y más aún con las necesidades de aquellos grupos que requieren atención prioritaria y quienes son esos grupos ahora los más golpeados. Estamos haciendo una encuesta a nivel de nuestros grupos migrantes en el exterior y unos comparativos, qué es lo que pasa con las políticas de Latinoamérica y especialmente con las ecuatorianas, a diferencia de Europa, Norteamérica y países asiáticos. Y nos dieron unas respuestas sumamente graves. En países asiáticos se pide que tengan mínimo 2 años de trabajo social y experiencia en generación, no creación, en generación de leyes, por lo menos de 7 leyes, que es lo que le piden para poder ser legislador. Para poder ser ministro necesitas tener una amplia cartera de éxitos laborales, en que hayas generado empresas que hayan generado fuentes de empleo. Entonces, es muy alarmante la situación en la que Ecuador elige a sus legisladores. Primero, a nivel internacional se conoce que el abogado, el jurista ecuatoriano es el peor legislador que existe, porque es el único que puede dejar vacíos legales para después lucrarse. Entonces, el abogado que entra como legislador es el que entra como asambleísta es el peor legislador. Ahora, tenemos profesionales en distintas áreas, pero que no tienen experiencia. Y esto viene desde hace 40 años, desde la época del regreso a la democracia. Tenemos representantes que nunca han generado comités de seguridad, comités de trabajo social, formación activa de barrios, como lo piden Europa, como lo pide Norteamérica, como lo pide gran parte de China, Corea del Sur, Japón, que tienen que tener este trabajo mínimo de 12 años en trabajo social. Algo que aquí nuestros legisladores nunca han tenido. Entonces, ¿cómo se puede garantizar una formación cuando nunca han pisado o han generado un comité de seguridad, un comité barrial, un comité de desarrollo ciudadano? Claro, sí, mira, Rona, los datos que tú nos dejas creo que son bastante importantes y que qué bueno poder hacer esta comparación con la data internacional. Mira, sin duda, los jóvenes al recibir educación en temas sociales y políticos, al tener experiencia en la generación de leyes, en la participación ciudadana, adquieren conocimiento sobre el funcionamiento del Estado, los derechos humanos, la política pública, la justicia social y las necesidades reales de la población. Esto permite que cuando estos jóvenes, estas personas puedan postular a cargos, lo hagan con una visión crítica y transformadora de la realidad. Ahora, realmente en el panorama actual que tenemos vemos que no existen garantías de que las personas que están postulando sean personas prueba. Y me parece lo que tú comentas debería ser una buena práctica que deberíamos adoptar como Ecuador, porque lamentablemente vemos que ahora el tema de una candidatura, el tema de la participación política, se ve como un botín, como una forma de ganar dinero fácilmente, porque claro, cuando recién te gradúas y del colegio y postulas para un cargo de elección popular,
es el mayor acto de irresponsabilidad que puedes hacer con tu patria. ¿Cómo es posible que apenas terminas del colegio sin experiencia académica, sin preparación, sin mínimos conocimientos, postulas para un cargo de elección popular? Y claro, veía hace unos días precisamente un reportaje donde decían que hay asambleístas que ni siquiera tenían cuenta bancaria al llegar a la asamblea, que no tenían más de 3 4 dólares en la cuenta. Y tú dices, claro, ¿quién está financiando estas campañas y esperando qué? Cuando yo pude participar, y lo puedo decir abiertamente, bueno, pude conocer algunas compañeras que estuvieron de candidatas por el Distrito Sur, me imagino que tú también las pudiste conocer. Todas teníamos, voy a hablar de las mujeres, ¿no? Que fue con quien más pude relacionar. Todas teníamos preparación académica, incluso la colega Joana ya tenía ya un PhD, todas trabajábamos, todas teníamos ya nuestros ingresos, habíamos hecho una carrera académica, unas también un poquito más fuertes en lo social, habíamos tenido ya una experiencia y mira, es lamentable que ninguna de ellas pudo entrar porque no tenía ninguna de ellas y en mi caso también porque no teníamos un poder económico atrás, no teníamos un partido político hegemónico que pueda garantizarte que entres sin tener ningún tipo de experiencia y con haberte graduado. Porque claro, estas campañas nosotras desde los espacios en los que pudimos participar lo financiamos desde nuestros ingresos, desde nuestras cuentas, con los apoyos de la familia, con los apoyos de los amigos, pero es loquísimo lo que vive el Ecuador, ¿no? Tenemos, como te digo, muchachos que acaban de salir de la adolescencia, que no tienen ni cuentas de banco, que no han trabajado ni una sola vez en la vida, que no saben lo que es generar ingresos y que ahora son legisladores y que en estas personas está el futuro de nuestro país. Para mí es algo realmente alarmante, es algo realmente decepcionante y que cuestiono también desde tú dices, lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo estamos votando los ecuatorianos y las ecuatorianas? Nosotros no votamos viendo al candidato, votamos por los partidos, no nos importa que los candidatos tengan grilletes, no nos importa que los candidatos no tengan preparación, no nos importa que los candidatos estén con glosas o que tengan antecedentes penales, nosotros votamos por los partidos y no por la formación, no por la capacidad de gestión, no por la capacidad de generación de política pública que yo te comentaba, habemos mujeres, compañeras, compañeros también de diferentes espacios, de diferentes gremios, que hemos podido presentar proyectos de ley sin ser asambleístas y que creo que desde ahí también todo eso debería ser meritorio cuando tenemos que escoger a nuestros legisladores, a nuestros concejales, a nuestras autoridades, todo eso debería sobrepesar. Sí, ahí viene me nace una pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se permite participar personas que no tienen la capacidad? Hoy en la mañana salió el enunciado de los países asiáticos, especialmente Singapur, en donde los jóvenes, el 60% de jóvenes que participan en actividades políticas, de 19 a 33 años ya tienen casa, carro, a todo a nombre de ellos y como primer requisito su propio negocio, su propia empresa. Jóvenes de 19 a 33 años que pueden participar en actividades políticas. Esa es la norma que les permiten allá. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué cualquier persona puede participar sin tener una garantía de experiencia, conocimiento, más que toda experiencia? Porque hoy vemos que todos tienen títulos, pero no tienen la capacidad, la experiencia. No, y claro, qué importante también estos datos que nos dejas de Singapur, pero yo también sí quisiera hacer un paréntesis y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Nosotros vemos que tenemos en la Asamblea también dinosaurios políticos, señores que han ido saltando de partido en partido y que a la final se han podido acomodar en contra de los principios éticos de lo que en algún momento predicaron y que pueden tener sus 3 títulos, pero que tampoco eso es una garantía de que eres una persona ética y que eres una persona que cuando llegues a ese espacio vas a ejercer las competencias de asambleísta en el marco ético. Entonces, aún es más grave la situación porque ya no es solamente un tema de los jóvenes, ¿no? Sino que vemos, como te digo, que hay personajes
políticos, politiqueros que están ahora en la asamblea y que han venido brincando de partido en partido y que son ahora quienes ocupan esos cargos. Bueno, dentro ya de lo que tú me decías, bueno, vemos que lamentablemente la ley no exige, ¿no? La Constitución, el Código de la Democracia, no nos piden títulos ni experiencia política para postular a la mayoría de cargos de dignidades de elección popular. Vemos que solamente los requisitos que se han planteado es ser ecuatoriano, tener cierta edad y no tener prohibiciones legales, que aún así se incumple muchas veces. Vemos que el voto también, creo que un elemento importante es que el voto es más emocional que técnico. Muchas personas en el Ecuador, lo que decíamos hace un momento, vota por el partido, no por la persona, no por la capacidad de la persona, sino por la simpatía, incluso por la fama, por la cercanía, más que por la preparación o por la propuesta política. Vemos que muchos partidos todavía siguen optando también por incorporar a sus listas a personas conocidas, a influencers, ahora que están en auge, personas de la televisión, del deporte. Sin embargo, que como comentábamos, no tienen esta formación académica. Y también algo que creo que es importante mencionar, Ronald, es que existe una grave desconfianza hacia los políticos tradicionales y sobre todo a los políticos tradicionales ecuatorianos. Mucha de la ciudadanía está cansada de la corrupción, de las promesas incumplidas, y bajo esta figura de ver caras nuevas, lo ponen sobre el hecho de que no tengan formación, ni preparación, ni experiencia, que es muy grave también. Vemos también que los partidos buscan la popularidad, no la capacidad, inscriben candidatos para atraer votos, sin importar qué tipo de formación tengan, la experiencia, los estudios en política que tengan. Y algo que sí también considero que es algo más ciudadano, es la debilidad en la formación cívica que tenemos a nivel de país. Vemos que no nos interesa analizar los perfiles, votamos porque es una obligación y no revisamos ni siquiera las propuestas de los candidatos, de las candidatas, porque no hay esta educación política o el interés ciudadano realmente por tener personas probas en los espacios de poder popular. Ahora, a esto me nace la pregunta. ¿Quién decide, quién fiscaliza y quién capacita para garantizar que tengamos candidatos que tengan un mínimo de conocimiento? Porque tenemos una cantidad de candidatos, primero, que no saben qué es hacer una ley, que se inventan palabras rebuscadas, incluido obviando el diccionario. Entonces, cuando tenemos personas o legisladores así, ¿qué leyes esperamos sacar? Claro, bueno, mira, lamentablemente como tenemos este vacío legal que te comentaba hace un momento, en la actualidad nadie decide quién es probo o no antes de ser candidato, pero sí existen, creería yo, o deberían existir instituciones llamadas a velar porque los candidatos y las candidatas sean personas probas. Mira, está como el CNE, que es quien califica y revisa las candidaturas. Se debería verificar que al menos el candidato cumpla con los requerimientos que están establecidos en la norma, que yo como te decía, muchas veces luego nos enteramos que los candidatos han tenido grillet y pasaron igual el CNE, entonces sí debería haber filtros más fuertes en el CNE que al menos revisen que se dé cumplimiento a la norma que tenemos establecida tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia. Pero, como te digo, estos requisitos que están normados, porque de ahí el CNE tampoco va a evaluar si es probo o ético el candidato, ¿no? Sino solamente van a revisar estos documentos que están establecidos en la normativa. Vemos también que actualmente existe el Instituto de la Democracia, donde entiendo cada cierto tiempo te ofertan algún tema de cursos, de capacitaciones, que yo creería que ya es un tema más voluntario del candidato, de quien pretende aspirar a una candidatura de elección popular, formarse, capacitarse para que de esta forma sea responsable con el cargo que aspira, ¿no?
Sin embargo, vemos que igual existe este vacío legal donde no te exigen que el candidato tenga que tener una formación o que tenga que garantizar o demostrar que existe esta formación. En Ecuador, lamentablemente, no existe un filtro ético antes de participar. Se confía en que los partidos políticos hagan esta selección interna y ahí es el llamado también un poco a los partidos políticos de poder identificar y sobre todo formar cuadros que tengan la capacidad, que tengan la capacitación permanente, la formación constante y no solamente que se busquen por ganar votos de manera coyuntural, que no se busquen candidatos de último momento, porque luego también vemos, como se vio en la actual asamblea, que ha estado metida la mitad de la familia de los asambleístas en cargos administrativos de la Asamblea Nacional y que los asambleístas que ahora son han sido antes asesores o familiares de los asesores de los actuales asambleístas y que así se van como turnando, ¿no? Se van turnando, ahora va tu hijo, ahora va mi hijo, pero que de alterna le pones a tu hija también. Entonces eso sí es muy, muy lamentable porque vemos que así también es una red de corrupción, ¿no? Donde no participan las personas que realmente tienen preparación o que tienen algún tipo de probidad, sino personas que más bien es al compadrazgo. Eh, yo creería, como te digo, Ronald, que existe una gran responsabilidad en los partidos políticos y que debería ser regulado, ¿no? Mínimamente un requisito mínimo para mí debería ser que los candidatos tengan educación superior, título de educación superior, un filtro Pero mínimo. bueno, ahí me gustaría también intervenir. ¿Qué nos garantiza? A ver, hoy tenemos una red de venta de títulos a nivel internacional y tuvimos pues por ahí varias personas representativas del Ecuador que habían comprado su título. ¿Cómo garantizamos que el que tiene título sí estudió y no lo compró? Claro, bueno, ahí también ya es un problema mucho más grande, ¿no, Ronald? Y sí es lamentable que esto suceda en nuestro país y sobre todo ahora que avanzamos tanto con la inteligencia artificial, tanto que avanzamos con la tecnología, es lamentablemente que sigan dándose estos actos de corrupción. Bueno, ahora lo ideal sería empezar sancionando a estos institutos, ¿no? Tenemos capacidad de inteligencia para intervenir los celulares a los operadores políticos, pero no podemos identificar quiénes son las personas que están vendiendo títulos, cuando, como te digo, tenemos como Estado la capacidad de inhibir señales en las protestas sociales, tenemos la capacidad de rastrear, de escuchar, de estar al rastrear los teléfonos de los opositores políticos, pero no podemos dar con las universidades que venden títulos, entonces a mí sí me parece ya una crisis también del propio sistema, porque desde ahí se debería ir cortando, ¿no? Yo creo que cuando ya se va regulando esto, cuando ya hay sanciones sobre esto, esto se va reduciendo y sería una forma de ir mermando esta situación y que sí se garantice que las personas que están registradas en el tal CENESID son personas que sí han cumplido con su preparación académica de manera transparente. ¿Cómo garantizar que el país crezca cuando necesitamos candidatos que tengan un mínimo de formación? Y algo que vemos mucho reflejado en otros países, principalmente europeos, es que no es el título. En una parte de Países Bajos, los principales candidatos eran empresarios que no tenían títulos, pero tenían años de experiencia y creación y formación en empresas. Y mucho se promociona ese tipo de candidatos en Estados Unidos. Personas que no son la magíster, el doctor, el abogado, sino son el señor. Personas que no tienen títulos académicos. No, sí, mira, yendo no tan lejos, hace poco, me parece, hace unos meses, si no ya es un añito capaz, bueno, cuando se posesionó Claudia Sheinbaum en México, la hay un caso muy interesante que es de la
compañera Clara Burgada, me parece que es el apellido, que ella fue una de las candidatas también de Morena y que precisamente era una señora que no tenía una formación académica como tal, en el principio de su formación política. Ella se fue formando posteriormente. Sin embargo, ella militó desde muy joven, cuando todavía no tenía su formación académica, pero ya militaba, y fue elegida en estas elecciones que pasaron en la Ciudad de México para asumir la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, creo que es importante lo que tú comentabas. No te da la garantía un título académico cuando empiezas tu formación política, porque es lo que yo también te decía. Tenemos personajes actualmente que se encuentran en la Asamblea que han sido personajes reciclados de partido en partido y que no han sido fiel ni a sus principios ni a sus convicciones, y que pueden tener sus 3, sus 4 títulos, y que son quienes han sido antes investigados por el tema de coimas, ¿no? Como ejemplo te pongo el señor Egner Recalde, que él, cuando estuvo en la izquierda democrática, ya tuvo un proceso de investigación por el tema de coimas. Tiene su preparación académica, su experiencia política, pero ¿quién te garantiza de que sea alguien ético? Quien tiene que garantizarte eso es el partido. El partido tiene que ser el primer filtro que investigue, que cierna los candidatos, aquellos que tienen temas legales abiertos, que ya hay algún tema de conducta no ética, un tema de ya un antecedente penal. Entonces, yo creo que desde ahí se debería empezar a garantizar, buscar las formas de garantizar la transparencia y un seguimiento ciudadano, con el fin de fortalecer cuadros que realmente respondan al ejercicio de la democracia. Ahora, mira, es ¿Qué importante también, institución? Sigue, por favor, sí. te decía que es importante también que desde los propios partidos se garantice la capacitación de los cuadros. Si bien es cierto, existe en ciertos partidos capacitaciones, pero ya no debería ser opcional, debería ser obligatorio, deberían obligar a los partidos que formen a los cuadros. Cursos de ética, cursos de transparencia, derechos humanos, que ahora tanta falta nos está haciendo como país, tener un enfoque de derechos, creo que sería mínimos de empezar a transformar la política ecuatoriana. A esto quería decirte, vivimos en Ecuador, en donde la principal virtud es la viveza criolla. El vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Cuando tenemos esa virtud, y lo peor que lo presumimos, cuando presumimos esa virtud de que podemos saltarnos las leyes, de que podemos hacer lo que nosotros queramos, ¿cuál sería la institución que sería encargada de decir, no puedes hacer esto, no de normalizar, sino de regularizar, que no se puedan permitir que cualquier persona se salte la ley o haga lo que quiera con la viveza criolla? Claro, o sea, mira, yo creería que en estas instituciones podríamos pedir la intervención del CNE, incluso de la propia Contraloría, ¿no? Buscando el tema de no permitir candidaturas que tengan procesos abiertos por corrupción o por mala conducta. Yo creería que hay varias instituciones que podrían ser parte de. Las declaraciones patrimoniales deberían tener de igual manera un seguimiento más allá de lo que uno declara, ¿no? Porque luego igual hay casos que se ha visto de personas que declaran algo ante la Contraloría y que posteriormente no es verdad. Entonces sí se debería dar un seguimiento a estas declaraciones de bienes, de ingresos, de relaciones económicas, y hacer públicas estas declaraciones para que la ciudadanía pueda revisarlas. O sea, yo creo que eso sería un ejercicio de transparencia también, que los ciudadanos sepan por quiénes están votando, que sepan cómo financian sus campañas, y que este sería un ejercicio de transparencia
y posteriormente también establecer sanciones claras cuando hay un incumplimiento, cuando se ocultó información, cuando se mintió en la declaración patrimonial. Creo que es necesario que se vayan generando también mecanismos de seguimiento y de sanción más severos, porque desde quienes están llamados a ser las personas más éticas, más probas, más transparentes, son precisamente los legisladores y legisladoras de nuestro país. Ahora, ahí tenemos dos ejemplos. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que declaró que tenía como 6,000, 7,000 dólares en su patrimonio, pero compró un medio digital de $1,000,000. Y donde la Contraloría y los otros medios no han fiscalizado, e incluso muchos medios se han pronunciado que cuando la Contraloría va a fiscalizar, cuando la Contraloría va a revisar estos temas de que si no tengo capital, ¿cómo me hago dueño de un medio de comunicación que cuesta más de $1,000,000? Y así han comprado varias personas que supuestamente en sus declaraciones no contaban con ese patrimonio. Así es. Mira, justo es lo que yo te decía. Mira, en estos temas es importante que la Contraloría genere mecanismos reales de seguimiento a estas declaraciones patrimoniales, porque bueno, qué bueno que tú lo sacaste, yo tenía en mente también, pero son casos muy comunes que se están dando en el Ecuador y que ahí es donde entra en cuestión también la capacidad institucional con la que estamos contando, el debilitamiento que ha habido a las instituciones públicas. Y mira, estos casos de personajes públicos, de candidatos, están al orden del día, no se diga de los ciudadanos comunes y mortales, ¿no? Ahora que existe tanto la preocupación por el lavado de dinero, que existe tanto la preocupación por cómo las personas están optando por el dinero fácil, yo creería que quienes son los llamados precisamente, como te lo comenté hace un momento, es la Contraloría. Tienen que buscar mecanismos amigables, mecanismos que realmente funcionen y que permitan aterrizar todas estas situaciones que vienen dándose y que son de conocimiento público, querido Ronald. Ahora, a eso nacen muchas dudas. O sea, al final del día hay personas que sí quieren el cambio, hay personas que quieren cambiar, hay personas que quieren trabajar por el beneficio, pero tenemos o no tenemos instituciones que fiscalicen, no tenemos personas que quieran hacer el cambio, legisladores, no tenemos representantes en ministerios, Consejo de Participación Ciudadana, que quieran ponerse con el afán o ponerse la camiseta de decir, vamos a empezar a hacer estos trabajos. Entonces, cuando no tenemos todo este aparataje, ¿qué se hace? ¿O qué hacemos? Mira, muchas veces lo que nosotros desde los espacios ya más colectivos, más comunitarios hemos optado, y te comento así, ¿no? Porque creería que es una respuesta también desde la organización social, es el tema de las vedurías, que también ha resultado a nosotros que hemos hecho algunas vedurías, nos ha resultado para poder dar seguimiento a temas que han sido de relevancia o de interés nacional. Yo creería que a través de las vedurías se podría organizar la ciudadanía y primero enterarse, ¿no? Que es un derecho, ¿no? Que tenemos un derecho a formar vedurías, a formar observatorios y que desde ahí se podría presionar a las diferentes instancias, a las diferentes instituciones, porque es evidente lo que tú mencionas ahora, hay un debilitamiento muy fuerte de la institucionalidad del país. Tenemos escuelas que se caen, tenemos hospitales sin insumos, hospitales sin medicina, tenemos un IES a punto de colapsar también y que ahora el norte es la privatización de este IES para los grupos de poder y va a ir así, ¿no? De institución en institución. Ahora, como yo te digo, lo ideal sería que como comunidad, como organización social, podamos organizarnos, podamos conformar legalmente ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social estas vedurías, estos observatorios que nos permitan ser estos canales de exigibilidad también para que se garantice los derechos de la población y que se garantice los mecanismos de seguimiento y transparencia para las instituciones que están llamadas a cumplir con ciertos deberes y que no lo están haciendo. Estos deberes, bueno, volvamos al tema, formación política y social.
¿Cuál sería, según tu criterio, Jessica Bustamante, cuál sería el estándar, el conocimiento que debería tener un candidato para poder ser candidato, para poder hacer gestión? Porque vemos que llegan asambleístas y que primero no saben cómo funciona un proceso, segundo no saben cómo funciona la ley, o sea, piensan que la ley es armar un proyecto y presentarlo. Segundo, tampoco saben armar proyectos. Entonces, y después de eso, hay personas que presentan proyectos, pero no saben hacia quién está dirigido, cuáles son los grupos vulnerables o hacia qué personas están, cuando no tienen el tema social. Entonces, hay gente que literalmente nunca ha estado dentro de una organización social y no saben cuáles son las necesidades. Entonces, ¿cuál sería lo básico o el conocimiento mínimo que debería tener un candidato? Claro, mira, Ronald, yo como te decía, para no entrar en el dilema, porque claro, creo que coincidimos totalmente que un título tampoco te garantiza que tengas una formación y que tengas la capacidad ética para actuar dentro de la Asamblea Nacional, pero si me preguntas a mí, yo como Jessica Bustamante, sí considero que un requisito mínimo debería ser la instrucción de nivel superior. ¿Por qué? Porque, o sea, imagínate, cuando tú vas a la universidad, cuando te formas académicamente, tienes la capacidad de por lo menos conocer y tener una visión más amplia y una visión más crítica de las problemáticas sociales. Ahora, ¿cómo es posible que tengamos chicos que salen del bachillerato a postular para cargos de dignidad popular? Es algo realmente alarmante, entonces para mí sí es importante que se tenga una idoneidad ética o una idoneidad técnica que no está, si bien es cierto, definido, sin embargo, creo que es uno de los criterios que se debería considerar también. Mira, la formación académica, como te digo, tanto universitarios o técnicos relacionados con la gestión pública, el derecho, la economía, el trabajo social, la sociología, creo que es fundamental. Pero no nos cerremos, dejémosle abierto un título de formación académica universitaria como requisito mínimo. Experiencia profesional, que es súper importante, la experiencia profesional o política, porque a través de esta experiencia vas a tener conocimiento de la gestión comunitaria, de la gestión pública, en las áreas relevantes para el puesto en el que estás ejerciendo. Ahora también es importante el tema de la probidad, un historial limpio, sin sanciones administrativas ni penales. Tener este filtro nos va a garantizar de cierta forma que quienes estén aspirando a un curul no hayan tenido antecedentes de corrupción. El liderazgo, la capacidad de gestión y sobre todo, que yo es lo que siempre digo, debe haber un compromiso social con la comunidad y sobre todo la sensibilidad humana frente a las problemáticas sociales. Mira, es de alguna forma, yo sé que algo utópico, sin embargo, yo esperaría que como otros países que tú mencionabas hace un momento, se vaya buscando los mecanismos en que se pueda garantizar la probidad en las candidaturas. El CNE debe fortalecerse, el Instituto de la Democracia debe fortalecerse. Deberían mandar cursos obligatorios para los candidatos, para los cuadros de los partidos políticos. Los partidos políticos, como te digo, deben seleccionar candidatos con historial limpio y con formación, no solamente por popularidad, sino que sean personas realmente transparentes. Y como te digo, a la final somos nosotros los ciudadanos quienes elegimos y también debería haber formación y capacitación para el votante. Nos mencionan que elegir las minorías eh, ha debilitado mucho la democracia, pero también vemos resultados en minorías que en otros países ha funcionado, pero minorías intelectuales, el grupo de intelectuales que funciona mucho en Países Bajos, grupos de doctores, colegios que entran como minorías a ser representantes. Ese formato aquí en Ecuador no se ha implementado la minoría de los doctores para que sea representante o el grupo de intelectuales del Ecuador no han ingresado. ¿Por qué esas minorías no están dentro de la Asamblea Nacional?
Claro, bueno, entendamos que las minorías son grupos primero de personas que tienen relativamente menos poder, representación o reconocimiento dentro de una sociedad, ¿no? Y que son quienes en este caso estarían aspirando, entiendo que lo que tú me dices, a un cargo de elección popular también. Nosotros somos conscientes que Ecuador reconoce desde el 2008, desde nuestra constitución del 2008, a las minorías, por ejemplo, la interculturalidad, la igualdad, la diversidad, etcétera. Y tenemos varios grupos que están considerados como grupos mm, menores, pero que están en la capacidad totalmente de ejercer su derecho a la elección popular. Ahora, si bien es cierto, en Ecuador no se ha visto hasta el momento que yo lo recuerde, como te digo ahora, pero que creo que sería una opción, ¿no? Y que creo que se podría trabajarlo incluso a través de los consejos de nacional, el Consejo Nacionales de Igualdad, claro, el Consejo Nacional de Igualdad, ya que esta es la institución que también está llamada a velar por estos grupos minoritarios y que de igual manera tengan la representatividad. Bueno, es interesante conversar y bueno, más que todo buscar las soluciones que se deberían realizar para que el país siga avanzando y no sigamos estando en un círculo vicioso en donde al final del día no vamos a crecer y solo el grupo de vivos vivirán o se lucrarán de las necesidades del país. A nivel internacional y en Ecuador muchas personas se quejan porque siempre van a estar las mismas personas que se lucran de la necesidad ajena, pero no tenemos personas que quieran trabajar por la necesidad ajena. Así es. ¿Cuál sería la propuesta de Jessica Bustamante para poder hacer este cambio, dar un giro de 180 grados y por decirte, reiniciar o reestructurar todo el sistema que tiene Ecuador? Claro, mira, Ronald, justo un poquito yendo en el hilo de lo que tú me comentabas y se me viene en este momento, eh, creo yo que es súper importante fortalecer la formación política en sí de la población, pero un poco apostando a estos liderazgos de los grupos minoritarios. Mira, qué importante sería tener programas de formación política para mujeres, para jóvenes, para pueblos indígenas, para personas con discapacidad, para la comunidad de la diversidad sexual. Qué importante que sería contar y que se impulse desde la institucionalidad estos programas de formación política, que te cuento que es un poco lo que estamos haciendo desde las organizaciones de sociedad civil. Hay varias organizaciones, grupos de mujeres que a través de financiamiento de la GIZ, de organizaciones diferentes internacionales, hemos podido crear espacios de formación política y de formación en otras temáticas para ir fortaleciendo precisamente este tejido social que está tan quebrantado y que se ha monopolizado el poder en los grupos oligárquicos, en los grupos enormes. Entonces, claro, para las personas, para las mujeres racializadas, para las mujeres, las personas empobrecidas, acceder a estos procesos de formación aún cada vez se vuelve más lejano. Entonces, mira, qué mejor sería que desde la institucionalidad, desde lo que te decía hace un momento, el Consejo Nacional de Igualdad, se promueva formación política para estos grupos que requieren atención prioritaria. Las personas prioritarias que pertenecen a las minorías se sientan capaces y preparadas de participar desde el empoderamiento, desde la institucionalidad y desde el Estado. Pero en realidad yo veo eso muy distante, sin embargo, te dejo ahí como esta opción que yo creería que sería importante. De igual manera, algo que también considero yo que es importante es precisamente asegurar la participación, ¿no? Que no sea solamente por cuotas de género, por cuotas de etnia, sino que ya más bien cuando existan estos espacios, que estas voces realmente sean escuchadas, que sean quienes toman las decisiones, que no sean vistas solamente como cuotas para ir a levantar los brazos, que es lo que ahora pasa lamentablemente en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Jessica, por acompañarnos. Bueno, hoy nos acompañó Jessica Bustamante. Hablamos un poco de la formación política y social que deberían tener los candidatos. Obviamente esto no pasa en Ecuador, no tienen ese contexto social, no encontraremos y no sé, tal vez en el futuro hallemos algún tipo
de protección que garantice o de educación que garantice que los candidatos sí tengan una formación más que toda social, para que tengan empatía y consecuencia con las leyes que se van generando. Hay muchas leyes que se generan sin saber a quién beneficia y cómo se van a utilizar, cuáles son los procesos. Algo que no conversamos y me gustaría invitarte a una próxima conversatorio es saber cuáles son los procesos que se ejecutan. Tenemos alrededor de 128 leyes que se generaron en esta última nueva, en estos 2 años, y no existen procesos. No hay un método de cómo se va a ejecutar la ley, pero sí existe la ley y el reglamento, y se saltaron el proceso de cómo se va a implementar. Entonces, me gustaría invitarte en otro próximo conversatorio y tratar este tipo de cosas que al parecer ni los asambleístas saben y la ciudadanía tampoco se entera de cómo van a funcionar cada ley. Te quiero invitar a que les des un mensaje a la ciudadanía y también no sé, alguna cosa que les quisiera decir a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Sí, bueno, Ronald, algo cortito antes de despedirme, sí te cuento que incluso en algún momento hicimos con el colectivo al que pertenezco una verificación de cuántas leyes estaban sin reglamento, pero no lo tengo en este momento en la cabeza porque fue un trabajo, pero existen muchísimas leyes que ni siquiera tienen reglamento. Entonces, la Asamblea lamentablemente se ha vuelto una institución de persecución y creería que hay muchísimo por hacer que no se está haciendo. Y bueno, finalmente agradecerte una vez más por el espacio. Para mí es muy siempre grato poder compartir con ustedes estos momentos de reflexión y de información y nutrirnos mutuamente. Y finalmente sí, mira, quisiera llamar a la comunidad, a quienes nos miran, a quienes nos escuchan a través de este medio, a que tengamos una conciencia colectiva. Mira, lamentablemente siento que ahora como país estamos debilitados muchísimo en el tejido social, donde cada vez los discursos de odio avanzan más. Y creo que como ecuatorianos, ecuatorianas, somos más que eso. Somos más que los discursos de odio, somos más que esa polarización de fuerzas. Creo que somos personas capaces de tomar decisiones colectivas, capaz de tomar decisiones conscientes y sobre todo algo que tú dijiste hace un rato, llamar a la empatía, a la organización social. No es posible que los pacientes con insuficiencia renal sigan sin acceder a sus tratamientos de diálisis. No es posible que más de 450,000 niños y adolescentes hayan desertado del sistema educativo. No es posible que los propios médicos estén cubriendo la comida porque no hay en los hospitales, pero sí tenemos la voluntad política para condonar a los deudores de los impuestos a las rentas, ¿no? Para eso sí tenemos voluntad política para condonar a los empresarios, pero no para satisfacer las necesidades elementales de la población. Entonces, mi llamado final sería a que por favor revisemos y hagamos conciencia de nuestro voto. Se viene una consulta popular y creo que es importante que la ciudadanía esté enterada de lo que implica esta consulta popular. De igual manera, Ronald, si habría otro espacio, creería que sería importante tal vez tener un encuentro con diferentes ex candidatos y poder expresar también nuestras posiciones frente a esta consulta popular, que creo que no podemos ser tibios frente a algo tan abismal que se nos viene y que lamentablemente los grupos que están siendo más golpeados son aquellos grupos prioritarios y grupos vulnerables por quienes debería velar nuestro país. Eso es, mi querido Ronald. Les agradezco a todos por seguirnos, denle like y sobre todo no dejen de compartir. Repliquen esta información que es importante porque todos necesitamos estar informados y enterados de lo que está pasando y qué podemos hacer para mejorar nuestra situación. Así es. Soy Ronald Fernández y esto fue Diálogo Abierto. Nos vemos en la próxima. Chao, Ronald. Hasta luego.